Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Bomberos. Temario general. Tema 9. Equipos de protección personal. Equipos de protección individual (EPI). Definición normativa. Categorías: equipo personal del bombero, uniforme, botas, casco, guantes, traje, arnés, verdugo. Equipos colectivos: protección química, aproximación y penetración al fuego, trajes secos. 1. Equipos de protección individual. 1,1. Definición. También conocidos por sus siglas EPI, el Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual, define los equipos de protección individual como cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador, para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. El Real Decreto excluye de esta definición la ropa de trabajo corriente y los uniformes que no estén específicamente destinados a proteger la salud o la integridad física del trabajador. Los equipos de los servicios de socorro y salvamento. Los equipos de protección individual de los militares, de los policías y de las personas de los servicios de mantenimiento del orden. Los equipos de protección individual de los medios de transporte por carretera. El material de deporte. El material de autodefensa o de disuasión. Los aparatos portátiles para la detección y señalización de los riesgos y de los factores de molestia. Además, el mismo Real Decreto hace referencia a las condiciones que deben reunir los equipos de protección individual, en el sentido de que proporcionarán una protección eficaz frente a los riesgos que motivan su uso, sin suponer por sí mismos u ocasionar riesgos adicionales ni molestias innecesarias. A tal fin deberán responder a las condiciones existentes en el lugar de trabajo, tener en cuenta las condiciones anatómicas y fisiológicas y el estado de salud del trabajador, adecuarse al portador tras los ajustes necesarios. En caso de riesgos múltiples que exijan la utilización simultánea de varios equipos de protección individual, estos deberán ser compatibles entre sí y mantener su eficacia en relación con el riesgo o riesgos correspondientes. En cualquier caso, los equipos de protección individual deberán reunir los requisitos establecidos en cualquier disposición legal o reglamentaria que les sea de aplicación, en particular en lo relativo a su diseño y fabricación. Como añadido, el Real Decreto 1407/1992 de 20 de noviembre por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual, considera también como EPI el conjunto formado por varios dispositivos o medios que el fabricante haya asociado de forma solidaria para proteger a una persona contra uno o varios riesgos que pueda correr simultáneamente. Un dispositivo o medio protector solidario, de forma disociable o no derogable, de un equipo individual no protector, que lleve o del que disponga una persona con el objetivo de realizar una actividad. Los componentes intercambiables de un EPI que sean indispensables para su funcionamiento correcto y se utilicen exclusivamente para dicho EPI. Se considerará como parte integrante de un EPI cualquier sistema de conexión comercializado junto con el EPI para unirlo a un dispositivo exterior complementario, incluso cuando este sistema de conexión no vaya a llevarlo o a tenerlo a su disposición permanentemente el usuario durante el tiempo que dure la exposición al riesgo o riesgos. Sin embargo, en el anexo primero del mismo Real Decreto quedan reflejados los tipos de EPI no incluidos en él. EPI concebidos y fabricados específicamente para las Fuerzas Armadas o las Fuerzas de Orden Público, cascos, escudos, etc. EPI de autodefensa contra agresores,
generadores aerosol, armas individuales de disuasión, etc. EPI diseñados y fabricados para uso particular contra las condiciones atmosféricas, gorros, ropa de temporada, zapatos y botas, paraguas, etc. La humedad, el agua, guantes para fregar, etc. El calor, guantes. EPI, destinados a la protección o el salvamento de personas embarcadas a bordo de los buques o aeronaves que no se lleven de manera permanente. Cascos y viseras destinados a usuarios de vehículos de motor de 2 o 3 ruedas. Dicho Real Decreto establece las disposiciones precisas para el cumplimiento de la Directiva del Consejo 89/686/CEE, de 21 de diciembre de 1989, publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, de 30 de diciembre, referente a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros, relativas a los equipos de protección individual. 1,2. Categorías. El Real Decreto 1407/1992 de 20 de noviembre establece 3 categorías para los equipos de protección individual en función del riesgo, de menor a mayor. 1.2,1. Categoría I. Quedan clasificados dentro de esta categoría los equipos que por su diseño sencillo, el usuario pueda juzgar por sí mismo su eficacia contra riesgos mínimos, y cuyos efectos, de ser graduales, puedan ser percibidos a tiempo y sin peligro para él. Pertenecen a esta categoría, única y exclusivamente, los EPI que tengan por finalidad proteger al usuario de las agresiones mecánicas cuyos efectos sean superficiales, guantes de jardinería, dedales, etc. Los productos de mantenimiento poco nocivos cuyos efectos sean fácilmente reversibles, guantes de protección contra soluciones detergentes diluidas, etc. Los riesgos en que se incurra durante tareas de manipulación de piezas calientes que no expongan al usuario a temperaturas superiores a los 50 grados Celsius, ni a choques peligrosos, guantes, delantales de uso profesional, etc. Los agentes atmosféricos que no sean ni excepcionales ni extremos, gorros, ropas de temporada, zapatos y botas, etc. Los pequeños choques y vibraciones que no afecten a las partes vitales del cuerpo y que no puedan provocar lesiones irreversibles, cascos ligeros de protección del cuero cabelludo, guantes, calzado ligero, etc. La radiación solar, gafas de sol. 1.2,2. Categoría 2. Se ubican dentro de esta segunda categoría los modelos de EPI que, no reuniendo las condiciones de la anterior, no estén diseñados de la forma y para la magnitud de riesgo de la categoría 3. En otras palabras, protegen contra riesgos considerados como medianos pero sin llegar a ser mortales. La protección de la vista contra rayos ultravioleta o la protección auditiva son 2 claros ejemplos de esta categoría. 1.2,3. Categoría 3. Siendo de diseño más complejo, los modelos de EPI destinados a proteger al usuario de todo peligro mortal o que puede dañar gravemente y de forma irreversible la salud, sin que se pueda descubrir a tiempo su efecto inmediato, pertenecen a esta tercera categoría. Concretamente son los siguientes equipos. Los equipos de protección respiratoria filtrantes que protejan contra los aerosoles sólidos y líquidos, o contra los gases irritantes peligrosos, tóxicos o radiotóxicos. Los equipos de protección respiratoria completamente aislantes de la atmósfera, incluidos los destinados a la inmersión. Los EPI que solo brinden una protección limitada en el tiempo contra las agresiones químicas o contra las radiaciones ionizantes. Los equipos de intervención en ambientes cálidos, cuyos efectos sean comparables a los de una temperatura ambiente igual o superior a centésimo C, con o sin radiación de infrarrojos, llamas o grandes proyecciones de materiales en fusión. Los equipos de intervención en ambientes fríos, cuyos efectos sean comparables a los de una temperatura ambiental igual o inferior a 50 C. Los EPI destinados a proteger contra las caídas desde determinada altura. Los EPI destinados a proteger contra los riesgos eléctricos, para los trabajos realizados bajo tensiones peligrosas o los que se utilicen como aislantes de alta tensión. 1,3. Marca CE.
La declaración de conformidad CE es el procedimiento mediante el cual el fabricante o su representante establecido en la Unión Europea certifica que el EPI comercializado cumple lo dispuesto en el Real Decreto y estampa en él un marcado de conformidad, el cual está compuesto de las iniciales CE, ver imagen. En caso de intervención de un organismo de control, se añadirá su número distintivo de identificación. El marcado CE se colocará y permanecerá colocado en cada uno de los EPI fabricados de manera visible, legible e indeleble, durante el período de duración previsible o de vida útil del EPI. No obstante, si ello no fuera posible debido a las características del producto, el marcado CE se colocará en el embalaje. Queda prohibido colocar en los EPI marcados que puedan inducir a error o confusión a terceros en relación con el significado o el logotipo del marcado CE. Podrá colocarse cualquier otro marcado en el EPI o en el embalaje, a condición de que no reduzca la visibilidad ni la legibilidad del marcado CE. En 469 en 2005. CE 0086. El examen CE de tipo es el procedimiento mediante el cual el organismo de control comprueba y certifica que el modelo de EPI cumple las exigencias esenciales de seguridad requeridas en el Real Decreto. Si el modelo respondiera a las disposiciones que le son aplicables, el organismo de control elaborará un certificado CE con las conclusiones del examen, condiciones y descripciones pertinentes. A partir de ese momento, el fabricante tomará las medidas necesarias para garantizar la homogeneidad de la producción y la conformidad a CE. Por su parte, el organismo responsable efectuará controles al azar, normalmente a intervalos y al menos una vez al año, examinando un conjunto adecuado de muestras de los EPI. Cuando el organismo que realiza los controles no sea el que ha establecido la certificación de examen CE de tipo correspondiente, éste entrará en contacto con aquel cuando surjan dificultades relacionadas con la evaluación de la conformidad de las muestras. En función de la categoría a la que nos estemos refiriendo, podemos resumir. Categoría 1. Categoría 2. Categoría 3. Autocertificados por el fabricante. Certificados tras superar el examen CE de tipo. Certificados tras superar el examen CE de tipo y someter la producción a control de calidad, en cualquiera de las dos modalidades, producto final o producción vigilada. Marcado CE. Marcado CE. Marcado CE y número de ONC del sistema de calidad. En el caso concreto de los EPI de categoría 3, para obtener su correcta homologación, estos deben ajustarse de igual forma al certificado de calidad ISO 9000. ISO 9000. Las siglas ISO corresponden en inglés a Organización Internacional de Normalización, que es la encargada de estandarizar las normas de seguridad a nivel internacional. Por su parte, ISO 9000 son las normas referentes a la calidad aplicables a las organizaciones en los productos que fabrican. Concretamente, la que contiene los requisitos que debe cumplir un sistema de gestión de la calidad es la ISO 9001 en 2008. Es la norma que se utiliza para la implantación de sistemas de gestión de la calidad y que se puede utilizar para conseguir un certificado. Actualmente se encuentra en proceso de revisión y su publicación está prevista para finales de 2015. Ahora podemos detallar el significado de los números representados en la marca CE de determinados EPIs, siendo CE más 4X, CE, EPI categoría II2, CE más 4X, EPI categoría 3, 4X código de 4 dígitos identificativos, en el ámbito de la UE, del organismo que lleva a cabo el control de aseguramiento de calidad de la producción. 1,4. Elementos que componen el EPI. La diversidad de equipos de protección personal y colectiva que deben emplear los bomberos es tan amplia como el rango de funciones que desempeñan. Ambientes tan hostiles y peligrosos como los sometidos al fuego o a los productos químicos en cualquiera de sus estados, exigen un elevado nivel de protección. Es por ello que solo se usarán los equipos que cumplan exhaustivamente los requisitos establecidos por sus normas correspondientes y dispongan de la mencionada marca de conformidad, CE.
Nuestro vestuario y equipo incluye distintos aspectos en función de la parte del cuerpo objeto de protección, desde la cabeza y todo lo que en ella es susceptible de sufrir daño alguno, ojos, oídos, nariz, vías respiratorias, hasta los pies, botas de protección y calzados de seguridad, pasando por los guantes para protección de las manos o el cuerpo gracias al chaquetón y cubrepantalón, además de la ropa de trabajo que compone el uniforme, entre otros. Todos estos elementos están sujetos a regulación por normas UNE, cuya relación exponemos a continuación. UNEN 443 en 2009. Cascos para la lucha contra el fuego en los edificios y otras estructuras. UNEN 15090 en 2012. Calzado para bomberos. UNEN 659 en 2009, MASA 1 en 2009. Guantes de protección para bomberos. UNEN 14458 en 2004. Protección individual de los ojos. Pantallas faciales y visores para usar con los cascos de bomberos y los de protección industrial de altas prestaciones empleados por los servicios de bomberos, de ambulancias y de emergencias. UNEN 15614 en 2007. Ropa de protección para bomberos. Métodos de ensayo de laboratorio y requisitos de prestaciones para ropa forestal. UNEN 469 en 2006. Ropa de protección para bomberos. Requisitos de prestaciones para la ropa de protección en la lucha contra incendios. UNEN 469 en 2006, 1M 2007. Ropa de protección para bomberos. Requisitos de prestaciones para la ropa de protección en la lucha contra incendios. UNEN-13911 en 2004. Ropa de protección para bomberos. Requisitos y métodos de ensayo para los capuces de protección contra el fuego para los bomberos. UNEN 1486 en 2008. Ropas de protección para bomberos. Métodos de ensayo y requisitos relativos a las ropas reflectantes para trabajos especiales de lucha contra incendios. Algunas normas más específicas serán nombradas al referirnos al caso concreto que corresponda. 2. Equipo personal del bombero. 2,1. Tejidos. Los tejidos y fibras que van a componer los distintos elementos de los equipos de protección son tan variados como sus características. Vamos a citar algunos de los más usuales. Algodón. Se trata de un tejido que absorbe muy bien la transpiración. Muy confortable. Es la fibra textil natural más utilizada en el mundo. Absorbe la humedad y expulsa el calor corporal. Se tiñe bien. No genera electricidad estática, es aislante y soporta altas temperaturas. Se puede lavar sin problema de 30 a 40 grados en la lavadora. Se plancha fácilmente y admite el uso de lejía. Fibras sintéticas. Son filamentos continuos de polímeros termoplásticos de alto peso molecular, obtenidos por procesos de síntesis química a partir de productos producidos en la industria petroquímica. Son más duraderas que el algodón. Los puntos que siguen a continuación son ejemplos de fibras sintéticas. Poliéster. Muy resistente y con un precio relativamente bajo. Un ejemplo es el tergal. Poliamidas. Como el nylon. Muy resistente y elástico y no es atacado por insectos o putrefacción, aunque tiene el inconveniente de deformarse con el calor. Acrílicos. Por ejemplo el de acril, muy resistentes a la acción de la intemperie y de la luz. Elastanos. Fibras de gran elasticidad como su propio nombre indica. Polietileno. Como el Spectra o la Dyneema, fibras de alta densidad muy resistentes al corte. Kevlar. Fibra con gran rigidez y resistencia excepcional a la tracción, capaz de absorber mucha cantidad de energía antes de su rotura, además de otras importantes características como son baja conductividad eléctrica, alta resistencia química, baja contracción termal y alta resistencia al corte. Nomex. Aramida estrechamente relacionada al nylon, que se compone de un tejido sintético resistente a las llamas. Da altos niveles eléctricos, químicos y mecánicos.
Esto es lo que hace que no se contraiga, ni dilate, ni se ablande ni derrita durante la exposición a corto plazo a temperaturas tan altas como 300 grados C. Se trata de una marca registrada. Látex natural. Excelente flexibilidad y resistencia al desgarro. Buena resistencia a numerosos ácidos y acetonas. Sus resultados con aceites, grasas y derivados de hidrocarburos no son aceptables. Neopreno. Resistencia química polivalente, excepto para disolventes clorados y aromáticos. Algunas de sus propiedades son alta resistencia al ozono, resistencia aceptable a agentes químicos y solventes, flexibilidad y resistencia a la luz del sol. Nitrilo. Muy resistente a la abrasión y perforación y a los hidrocarburos y sus derivados, aunque no tanto con los disolventes que contienen acetonas o productos orgánicos nitrogenados. PVC. Alcohol de polivinilo. Buena resistencia a ácidos, bases e hidrocarburos, aunque reducida resistencia mecánica. No apropiado para disolventes aromáticos, clorados o que contengan acetonas. Kermel. Son fibras estables ante las llamas, consiguiendo que la ropa mantenga su integridad un tiempo suficientemente largo. No se funden ni arden cuando se someten a altas temperaturas. Una exposición a altas temperaturas solo provoca la carbonización lenta del polímero. En definitiva, la ropa que lleva esta fibra se considera antifuego con carácter permanente e inalterable. Proporcionan un muy buen aislamiento térmico y una protección eficaz contra la mayoría de agentes químicos. Gore-Tex. Se trata de la marca comercial correspondiente a un tejido sintético capaz de ofrecer prestaciones como impermeabilidad, protección contra viento, lluvia y frío, ligereza y gran capacidad de transpiración. No obstante, la tecnología textil actual permite tal cantidad de posibilidades que continuamente hace que aparezcan nuevas composiciones, lo cual dificulta asociar material con protección. La mayoría de normas europeas, relativas a ropa de protección, indican que ésta debe ir marcada con un pictograma en forma de escudo en cuyo interior se encuentra el símbolo correspondiente al tipo de riesgo frente al cual protege. Sin embargo, si posee un pictograma en forma de cuadrado, indica la aplicación prevista, representada por la figura de su interior. Estos pictogramas pueden ir acompañados de números y letras que representan los niveles de prestación. Un nivel alto se corresponde con una mayor protección. Los niveles de prestación están basados en los resultados de laboratorio, y el rango va de 0 a 4, 5 o 6. Nivel 0 implica que el resultado está por debajo del mínimo establecido para el riesgo dado, mientras que 4, 5 o 6 representa el mayor valor posible y por tanto el más efectivo. Una X representa que dicha ropa no ha sido sometida a ensayo específico. Estos niveles permiten comparar productos diseñados para ofrecer un mismo tipo de protección y tener idea del grado de resistencia o comportamiento del material frente a un tipo de agresión. La norma UNE 340 ropa de protección. Requisitos generales establece el siguiente cuadro de pictogramas que irán asociados a cualquier vestimenta de bombero, junto con los niveles de prestación. Esta norma nunca irá sola, es decir, además irá acompañada de la norma UNE en específica a la prenda en cuestión. Tipo de guante de protección. Pictograma. Contra riesgos mecánicos. UNE en 388. Contra el frío. UNE en 511. Contra riesgos térmicos, calor y o fuego. UNE en 407. Para bomberos. UNE en 659. Para soldadores. UNE en 12.477. Contra los productos químicos y los microorganismos. UNE en 374. Contra radiaciones ionizantes y la contaminación radioactiva. UNE en 421. Contra sierras de cadena. UNE en 381. Cortes y pinchazos producidos por cuchillos de mano. UNE en 1082. Guantes antivibraciones. UNE en ISO 10819.
Aquí tenemos un ejemplo de los pictogramas que posee el etiquetado de un pantalón de parque o pantalón de trabajo de un servicio de bomberos. A1, A2, B1, C1, F1. Esta simbología que se encuentra en la etiqueta del pantalón quiere decir según la EN ISO 11612. A1 y A2 igual a propagación limitada de llama. B1 igual a soporta un calor convectivo correspondiente al nivel de prestación 1, que según la norma el rango se establece en B1, B2 y B3, siendo 3 el nivel de prestación que aguanta un calor convectivo durante más de 20 minutos. B1 lo aguanta en un intervalo menor de 10 minutos y mayor de 4. C1 igual a resiste un calor radiante en un intervalo de entre 7 y menos de 20 minutos. La norma establece para calor radiante 4 niveles de prestación, C1, C2, C3 y C4. F1 igual a resiste calor por contacto en un intervalo de tiempo menor de 10 minutos y mayor de 5. Para calor por contacto. La norma establece 3 niveles de prestación F1, F2 y F3. 2,2. Uniforme. El uniforme de trabajo que llevamos en los parques de bomberos contribuye a la efectividad de la ropa externa de protección, siendo por tanto otra parte importante del vestuario de protección personal. Entre las prendas de uso más común entre los distintos 6 podemos encontrar: pantalón de trabajo. EPI destinado a la protección de las extremidades inferiores del usuario con excepción de los pies, contra riesgos térmicos de inflamabilidad, calor por radiación y conducción y para ropa de protección para forestales y actividades asociadas. Sus características vienen reguladas en la norma UN-EN ISO 13688 en 2013. Ropa de protección. Requisitos generales, así como por la UN-EN ISO 11612 en 2010. Ropa de protección. Ropa de protección contra el calor y la llama, y la ISO 15614 en 2007. Suelen estar fabricados de materiales resistentes al fuego, como el Kermel, marca comercial y fibras antiestáticas. Pueden incorporar refuerzos tales como rodilleras o culeras, así como reflectantes para hacerlos más visibles. Deben llevar la etiqueta con el marcado CE. El pictograma indica que es ropa apta para bomberos. Camisetas polos manga corta, polos manga larga, jerseys. Dichas prendas forman parte igualmente del uniforme de parque. En función del 6 o cuerpo de bomberos que se trate, llevará serigrafiado o estampado su correspondiente escudo e identificación del servicio al que se pertenece. Es común la franja roja horizontal a la altura del pecho en este tipo de prendas. El material con frecuencia suele ser algodón, con mezcla de algún tipo de tejido ignífugo. Cazadora de parque, forros polares, braga. Para protección contra el frío. Las características aquí pueden variar en función de las demandas de cada servicio. Se trata de ropa cuyo uso está destinado para un desarrollo confortable de las actividades cotidianas dentro de las instalaciones. Calcetines, pantalones cortos, chándal u otro tipo de ropa deportiva también son de uso cotidiano, así como el cinturón para los pantalones, el cual suele incorporar algún grabado representativo en la hebilla. En lo correspondiente a calzado, podemos encontrar desde zapatos de parque hasta botas con refuerzos y características de seguridad de acuerdo a normativa para la revisión diaria de materiales y vehículos. Ley 31/95 de prevención de riesgos laborales. 2,3. Botas. Reguladas como ya hemos dicho por la norma UN-EN 15090 en 2012, la cual establece 3 tipos de calzado para bomberos. Tipo 1. Calzado adecuado para operaciones de rescate en general, extinción de incendios, intervención en incendios relacionados con combustibles vegetales como bosques, cultivos, etc. El calzado de tipo 1 es el único que no incorpora topes de seguridad con resistencia al impacto de 200 J, puede incorporar una puntera rígida con una resistencia al impacto menor. Tipo 2. Adecuado para operaciones de rescate en incendios, extinción de incendios en estructuras cerradas, vehículos, etc. Tipo 3.
Adecuado para emergencias con materiales peligrosos que entrañen la emisión o potencial emisión al ambiente de sustancias químicas peligrosas que puedan causar muerte o daño a las personas o bienes. Adecuado también para operaciones de rescate de incendios y extinción de incendios estructurales. Podemos decir que las botas de bombero cumplen los requisitos del calzado de seguridad según EN ISO 20345 en 2011. Equipo de protección individual. Calzado de seguridad. Además ha de cumplir otros específicos de este tipo de calzado como por ejemplo el de aislamiento al calor, resistencia al calor radiante y resistencia a la llama, así como resistencia de la suela ante el frío. Entrando ya en lo que se refiere a las características que ofrecen los fabricantes, podemos encontrar algunas como puntera de aluminio, plantilla textil antiperforación, suela de caucho nitrilo, resistente a temperaturas de hasta tricentésimo, con gran adherencia, tracción y estabilidad. Además de flexible, impermeables, suele ser a base de Gore-Tex, transpirables con protectores frontales de tibia y peroné, orejeras integradas para facilitar el calce, refuerzos de talón, reflectantes, refuerzos en composite en las punteras, capa y un largo, etc. Así pues, el tipo de bota irá indicado en el pictograma detrás de la letra F, indicando que cumple con riesgos asociados a extinción de incendios según tipo de bota y precediendo a las características de protección secundarias de la misma. Por ejemplo, F segunda. Botas de bombero ignífugas tipo 2 y además antiestáticas. 2,4. Casco. Un casco de protección es un equipo destinado a proteger al usuario contra choques, impactos y otros riesgos similares, y de las consiguientes lesiones del cráneo, cerebro o cuello. Está formado por un elemento rígido que define la forma externa del casco, un arnés interior que sirve para sostenerlo y amortiguar la transmisión del impacto, y por distintos accesorios para su ajuste y sujeción a la cabeza. El casco de seguridad ofrece una protección general para el cráneo en su conjunto, en particular contra los efectos de posibles impactos por caída de objetos y, en menor medida, de choques contra objetos inmóviles. Antes de hablar del modelo de casco empleado por los 6 de España, así como de la práctica totalidad de Europa y gran parte del mundo, hemos considerado interesante puntualizar la normativa existente en materia de cascos. Siendo en 397 en 2012 más A1 en 2012. Cascos de protección para la industria. Los cascos de protección para la industria están previstos fundamentalmente para proporcionar protección al usuario contra objetos que pudieran caer y las lesiones del cerebro y fracturas de cráneo consiguientes. En 812 en 2012. Cascos contra golpes para la industria. Los cascos de protección contra choques están destinados a proteger al usuario de los mismos de los efectos de golpes de su cabeza contra objetos duros e inmóviles, lo suficientemente fuertes como para provocar laceraciones u otras lesiones superficiales. No están destinados a proteger de los efectos derivados de la caída o proyección de objetos, ni de cargas suspendidas o en movimiento. En 14.052 en 2012 más A1 en 2012. Cascos de altas prestaciones para la industria. Los cascos de altas prestaciones para la industria, tal y como se especifican en esta norma europea, están destinados a proporcionar al usuario una protección contra la caída de objetos y los impactos fuera de la cima, así como contra las lesiones cerebrales, las fracturas del cráneo y las lesiones del cuello que resulten de ellos. Aplicaciones especiales. UNEN 443 en 2009. Cascos para la lucha contra el fuego en los edificios y otras estructuras. UNEN 50365 en 2003. Cascos eléctricamente aislantes para uso en instalaciones de baja tensión. Con el fin de garantizar una protección adecuada, este casco debe adaptarse o ajustarse a la talla de la cabeza del usuario. Un casco es capaz de absorber la energía de un impacto que puede ocasionar la destrucción o daños parciales en el mismo, incluso si el daño sufrido por el casco no es visible. Se aconseja sustituir sistemáticamente todo casco que haya sufrido un impacto importante o haya recibido algún otro daño o agresión. 2.4,1.
Gallet F1. Es el casco de uso extendido entre bomberos de gran parte del mundo. Su empleo abarca desde la lucha contra el fuego estructural, edificios, industrias, túneles, hasta casi cualquier tipo de situación que pueda presentarse, como salpicaduras de productos químicos y metales fundidos, caída de objetos, humos, etc. Dispone de unos soportes para fijación de la máscara del ERA y también para otros accesorios como la linterna. Sus características se ajustan a la normativa reguladora de cascos para la lucha contra el fuego en los edificios y otras estructuras, UNEEN 443 en 2009. Integra un protector de nuca resistente al fuego que incrementa la protección frente al fuego y llamas, fabricado en lana ignífuga, Nomex y tejido aluminizado, sometido a ensayo regulado en 469. Otro de sus componentes es la pantalla facial, en 14458 en 2004, con alta resistencia ante impactos, calor radiante, llama y productos químicos. Incorpora también unas gafas de protección, las cuales, al igual que la pantalla facial, pueden subirse y bajarse voluntariamente accionadas por el usuario. Su uso está destinado a los trabajos en los que pudieran producirse proyecciones de algún tipo con riesgo de dañar los ojos. 24,2. Gallet F2. Son bastantes los servicios de bomberos que cuentan entre sus EPIs con el modelo de casco Gallet F2. Es interesante reseñar que dicho equipo se ajusta a la normativa UNEEN 12492 en 2012, referente a equipos de montañismo. Cascos para montañeros. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo. Dado que se trata de un casco con capacidad de uso en situaciones de rescate en determinados ambientes peligrosos, ya sean derivados de un accidente en montaña como en cualquier tipo de catástrofe natural, entre otros, de ahí que su diseño sea más liviano que el modelo F1 y le permita desenvolverse en espacios confinados con una mayor comodidad. Tanto este modelo como el visto en el anterior punto incorporan un arnés interior en el casco para ajuste a la cabeza y un barboquejo, igualmente ajustable para fijar el casco a la barbilla. También son frecuentes unas gafas de protección con cinta elástica ajustable. Para mayor concreción diremos que sus aplicaciones son: protección en la lucha contra incendios, especialmente los incendios forestales. Protección contra los riesgos que se presentan durante las intervenciones en carreteras y autovías. Accidentes de tráfico, extracción de personas bloqueadas en un vehículo. Protección contra los riesgos que se presentan durante las intervenciones de socorrismo, como la retirada de escombros tras una catástrofe natural o un accidente estructural, hundimiento de un edificio, el socorro a personas en peligro, el rescate de una persona que se está ahogando, etc. 2,5. Verdugo. Regulado por la norma UNE en -13911 en 2004. Consiste en un equipo de protección de la cabeza y cuello contra el calor y el fuego, con abertura en ojos y nariz. Es ajustable a la cabeza del usuario, y tiene dos faldones en su parte baja que se solapan entre sí, para adaptarse a la morfología de la nuca y hombros. La prenda es compatible con la máscara, equipo de respiración autónoma, casco y traje de protección. No dificulta la visión y es cómoda, gracias a sus costuras planas que evitan rozaduras y a su fabricación con tejidos que facilitan la transpiración, manteniendo la piel seca. Se emplea para los incendios en los que se prevé que puede haber una considerable carga térmica. Protege zonas que con el casco y la máscara únicamente podrían quedar expuestas a la radiación. 2,6. Guantes. Partiendo de la premisa de que no existe un guante que tenga la capacidad de proteger al bombero contra todos y cada uno de los riesgos a los que se puede ver expuesto en las distintas intervenciones, vamos a clasificar los guantes en tres tipos distintos. 2,6,1. Fuego. Para las intervenciones en las que exista presencia de fuego, los bomberos disponemos de unos guantes diseñados para este propósito, los cuales pertenecen a la categoría 3 de los EPIs. Se trata de guantes de 5 dedos, fabricados en piel de vacuno en su cara externa, la cual ofrece una barrera contra el agua,
además de una gran resistencia a la abrasión, corte, perforación y desgarro. Una capa intermedia de Gore-Tex impermeable y transpirable, intercalada entre el cuero y el forro interior, proporciona cualidades hidrófobas y una fuerte protección contra la penetración de la humedad, impermeable, partículas de polvo y sustancias químicas, a la vez que mantiene la comodidad de la mano gracias a su transpirabilidad. La capa interior está fabricada a base de Kevlar, con excelente resistencia a la llama, a las altas temperaturas y a los productos químicos. El hilo con el que están hechas todas las costuras es igualmente de Kevlar, como los distintos refuerzos que incorpora en la zona de la palma de la mano y unión entre dedos pulgar e índice. Poseen una excelente resistencia mecánica con un elevado aguante al corte por cuchilla gracias a las distintas capas que lo integran. Sin embargo, este hecho no le hace perder flexibilidad, la cual resulta aceptable. Un sistema de mosquetón unido a unas anillas cosidas a su parte exterior sirve para enganche de los guantes, evitando así la posible pérdida de los mismos. Son perfectamente compatibles con el chaquetón de intervención, cumpliendo así uno de los requisitos de los EPIS vistos al principio del tema referente a la compatibilidad entre equipos. No se recomienda su empleo en intervenciones en las que exista cierto riesgo de atrapamiento por partes móviles de maquinarias, dado que la sensibilidad y tacto que se tienen con el guante son prácticamente nulas y pueden derivarse desagradables consecuencias. Los guantes de intervención se ajustan por un lado a la norma UNEEN 659 en 2009 más A1 en 2009, guantes de protección para bomberos. Además se exige el cumplimiento de otras normativas, como son en 420.03. Requisitos generales de guantes de protección. En 388.03. Guantes de protección contra riesgos mecánicos. En 407.04. Guantes de protección contra riesgos térmicos, calor y o fuego. En 659.03. Guantes de protección para bomberos. 26,2. Criogénicos. Existen ciertas intervenciones en las que podemos encontrarnos con determinados productos o materiales denominados criogénicos, cuyo contacto directo puede ocasionar quemaduras por congelación. Productos criogénicos son gases que se mantienen en su estado líquido o a temperaturas muy bajas. Todos los líquidos criogénicos son gases a temperaturas y presiones normales. Estos gases se deben enfriar por debajo de la temperatura ambiente, antes de hacerlos líquidos mediante un aumento en la presión. Son por tanto extremadamente fríos y pequeñas cantidades de líquido se pueden expandir a grandes volúmenes de gas. Se consideran temperaturas criogénicas todas aquellas que se encuentran por debajo de 150 grados Celsius bajo cero. Como características de este equipo podemos decir que se trata de un guante de 5 dedos de peso ligero, transpirable e hidrófugo hasta el antebrazo, compuesto por una cubierta exterior, una membrana impermeable intermedia sin costuras y un guante interior. Posee además una excelente dexteridad, lo cual permite que el usuario pueda realizar tareas de relativa precisión. Es importante señalar que se deben utilizar los guantes criogénicos conjuntamente con los guantes de intervención o guantes de trabajo. 1.6,3. Riesgo eléctrico. Elaborados a partir de caucho natural, los guantes para intervenciones con riesgo eléctrico pertenecen a la categoría 3 de EPI y están regulados por la norma UNEEN 60903 en 2005, trabajos en tensión. Guantes de material aislante. En función del grosor del guante se determina la resistencia que ofrece al paso de la tensión eléctrica, quedando establecidos por la citada norma UNE 6 niveles o categorías. Clase. Tensión de prueba V. Tensión max utilización V. 00. 2500. 500. 0. 5000. 1000. 1. 10.000. 7.500. 2. 20.000. 17.000. 3. 30.000. 26.500. 4. 40.000.
36.000. Estos guantes llevan serigrafiadas las siguientes marcas. Símbolo, doble triángulo. Identificación del fabricante. Categoría si procede. Talla. Clase. Mes y año de fabricación. Espacio para inspecciones periódicas. Además se establece otra clasificación en función de la resistencia que ofrecen los guantes para riesgo eléctrico ante distintas formas de agresión que puedan sufrir, siendo: categoría. Resistencia. A. Ácido. H. Aceite. Z. Ozono. R. A más H más Z. M. Mecánica. C. Muy bajas temperaturas. 2,7. Traje de intervención en fuego. Los trajes de intervención en fuego están compuestos por dos piezas: la chaqueta de intervención y el cubrepantalón. Se encuadran dentro de la categoría 3 de los EPI. Determinadas intervenciones precisan que el bombero no tenga contacto alguno con ciertos agentes presentes en el ambiente, por considerarse tóxicos, corrosivos, irritantes, en definitiva nocivos. Es por ello que su aislamiento debe ser completo, no ya solo en lo que a vías respiratorias se refiere, sino en todo el cuerpo, y este objetivo se consigue mediante los trajes antisalpicaduras, nivel 2, los trajes estancos a gases, nivel 3, y los trajes estancos con protección criogénica o contra llamas, nivel 4. Deben cumplir las exigencias relacionadas en las normas en ISO 13688 en 2013. Ropa de protección. Requisitos generales. UNEEN 469 en 2006. Ropa de protección para bomberos. Requisitos de prestaciones para la ropa de protección en la lucha contra incendios. Y UNEEN 469 en 2006. 1M 2007. Ropa de protección para bomberos. Requisitos de prestaciones para la ropa de protección en la lucha contra incendios. Siendo así, dispondrá de certificación CE de tipo conforme a lo expresado en la Directiva 89/688/CEE. Entre las dos piezas debe quedar suficientemente protegido el torso superior, cuello, brazos, bajo torso y extremidades inferiores de los efectos del calor, las llamas y la penetración del agua. Además tiene que favorecer la libertad de movimiento, permitiendo que se realicen trabajos durante periodos largos y bajo condiciones extremas. Su utilización es compatible con el uso de otros elementos de protección como son el casco, pasamontañas, guantes, botas y equipo de respiración. En lo que a protección frente al riesgo se refiere, el equipo de intervención contra el fuego, el cual debe estar compuesto no solamente por las dos piezas mencionadas sino también por la ropa de uniforme, pantalón y camiseta de manga larga, que deberá ir debajo de ellas, así como verdugo, guantes y botas, compondrá al añadirle la protección respiratoria pertinente, dependiente o independiente del medio ambiente, lo que conocemos como nivel 1, dentro de los 4 niveles de protección existentes en las intervenciones de bomberos, no confundir con las categorías de los trajes de protección química. Siendo el EPI de nivel más bajo en lo que a riesgo químico se refiere, representa la protección más alta frente al resto de intervenciones. Y es que, a pesar de conocerse como traje de intervención en fuego, ya sea este en el medio urbano, viviendas, contenedores o vehículos, o en industrias, lo empleamos para todo tipo de intervenciones en la vía pública, descarcelación en accidentes de tráfico, salvamentos, saneamientos de fachadas, y demás servicios. En cuanto a las características del chaquetón de intervención podemos citar: está compuesto por 3 capas, una exterior que cumple la función protectora contra el calor así como de barrera mecánica frente a determinadas agresiones, una membrana intermedia y un forro térmico interior. Dichas capas permiten la transpiración y la ventilación del bombero. Tiene un peso aproximado, según fabricantes y modelos, de 3 kilogramos. Un diseño ergonómico que se adapta cómodamente al torso del bombero, reforzado en hombros y codos. Antiguamente se empleaban los chaquetones más largos, 3/4, para que la protección abarcara parte de las extremidades inferiores, debido a que no existía el cubrepantalón.
Poco a poco fue evolucionando hasta nuestros días, estando extendido el chaquetón que alcanza a solaparse 30 centímetros con el cubrepantalón. Están considerados como chaquetón 2/4. Cuello elevado hasta la altura de la boca, para mayor protección de la zona superior. Reflectantes para facilitar la ubicación y búsqueda, en caso de que fuese necesario, de algún compañero. Los puños son elásticos para quedar ceñidos a las muñecas y no permitir la entrada de productos derivados del incendio, además de facilitar la colocación, también ajustada, de los guantes de intervención. Llevan cosido un aro textil en los bordes de los puños para colocar a través de los dedos pulgares y evitar que el chaquetón se arremangue. Incorpora diversos bolsillos, concretamente 2 externos a los lados y también 1 o 2 bolsillos internos. Integra al nivel del pecho a ambos lados alojamientos para la emisora portátil y para la linterna, con sus respectivos cierres de velcro. Las características más interesantes del cubrepantalón son: además de poseer las mismas capas y peso aproximado que el chaquetón, facilitando a través de ellas igualmente la transpiración y ventilación del tren inferior del bombero, va reforzado a la altura de las rodillas. Pueden ser ajustables en cintura. Incorporan tirantes para sujeción también regulables. Hacia la parte inferior de la pata, suelen ir más abiertos para poder quedar por encima de la bota. Triple reflectante en la parte baja de la pernera. 2,8. Arnés. En lo que a este aspecto se refiere, no vamos a entretenernos demasiado en los tipos de arneses y su normativa reguladora, dado que será objeto de detallada explicación algunos temas más adelante. Tan solo nos limitaremos a explicar que el dispositivo que incorporan muchos servicios de bomberos consiste en arneses desplegables los cuales van alojados a modo de cinturón, y en caso de emergencia se pueden desplegar las perneras y actuar como arnés. Otros parques trabajan con cubrepantalones que llevan integrados en ellos el arnés, teniendo la ventaja de tenerlo siempre disponible para casos de emergencia. De una u otra forma, no están diseñados para hacer rescates en altura ni para soportar caídas, simplemente son elementos de escape ante una emergencia. Por ello estos equipos suelen ir acompañados de una cuerda de entre 15 y 30 metros, conocida como guindaleta. 3. Equipos de protección colectiva. Definimos como equipos de protección colectiva a aquellos equipos que, siendo igualmente para protección frente a determinados riesgos que estudiaremos a continuación, no son para uso individual de cada bombero, sino que se utilizan de forma común y colectiva. 3,1. Trajes de protección química. Las prendas de protección química son EPI de categoría 3 según el RoAD 1407/1992. Lo cual recordemos que implicaba someterse a ensayos de acuerdo con normas europeas autorizadas. Estos ensayos se realizan en organismos independientes. Examen CE de tipo, para demostrar la conformidad con las exigencias esenciales de seguridad y salud del citado RoAD. Tener un sistema de aseguramiento de calidad del proceso de fabricación o del producto final. Con la estandarización de las categorías de protección en base a normas europeas, se facilita la comparación entre equipos de distintos fabricantes y por tanto la selección de los mismos en base al nivel de riesgo. Las prendas de protección química se clasifican en 6 tipos distintos. Trajes tipo 1. Herméticos a productos químicos gaseosos o en forma de vapor. Cubren todo el cuerpo, incluyendo guantes, botas y equipo de protección respiratoria. Todos ellos están constituidos por materiales no transpirables y con resistencia a la permeación. Dentro de este tipo podemos subdividir. Primera. Contra gases y vapores. Hermético. 1B. Contra gases y vapores. Hermético. 1C. Contra gases y vapores. Hermético y a presión positiva. Primera ED. Contra gases y vapores. Hermético. Destinado a equipos de emergencia. 1B. Contra gases y vapores. Hermético. Destinado a equipos de emergencia. Trajes tipo 2.
Son como los del tipo 1, pero sus costuras no son estancas. Todos ellos están constituidos por materiales no transpirables y con resistencia a la permeación. Trajes tipo 3. Tienen conexiones herméticas a productos químicos líquidos en forma de chorro a presión. Todos ellos están constituidos por materiales no transpirables y con resistencia a la permeación. Trajes tipo 4. Tienen conexiones herméticas a productos químicos líquidos en forma de spray. Pueden estar constituidos por materiales transpirables o no, pero que tienen que ofrecer resistencia a la permeación. Trajes tipo 5. Tienen conexiones herméticas a productos químicos en forma de partículas sólidas. Están confeccionados por materiales transpirables y el nivel de prestación se mide por la resistencia a la penetración de partículas sólidas. Trajes tipo 6. Ofrecen protección limitada frente a pequeñas salpicaduras de productos químicos líquidos. Están confeccionados por materiales transpirables y el nivel de prestación se mide por la resistencia a la penetración de líquidos. Existen dos parámetros de especial interés a la hora de hablar de los trajes de protección química. Estos son: tiempo de ruptura. Es el tiempo en minutos desde que el traje comienza a sufrir la agresión en su capa más superficial hasta que ha permeabilizado al interior y es detectable por el bombero. Tasa de permeabilidad. Es la tasa a la que el agente químico causante de la agresión pasa a través del traje. Se expresa en microgramos por centímetro cuadrado y minuto, por min. En función del tipo que se trate, estará regulado por su norma UNE correspondiente. Podemos establecer la siguiente relación. UNE en 943-1 en 2003. Ropa de protección contra productos químicos líquidos y gaseosos, incluyendo aerosoles líquidos y partículas sólidas. Parte 1. Requisitos de prestaciones de los trajes de protección química ventilados y no ventilados herméticos a gases, tipo 1, y no herméticos a gases, tipo 2. UNE en 943-2 en 2002. Ropa de protección contra productos químicos líquidos y gaseosos, incluyendo aerosoles líquidos y partículas sólidas. Parte 2. Requisitos de prestaciones de los trajes de protección química herméticos a gases tipo 1, destinados a equipos de emergencia AED. UNE en 14605 en 2005 más A1 en 2009. Ropas de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de prestaciones para la ropa con uniones herméticas a los líquidos, tipo 3, o con uniones herméticas a las pulverizaciones, tipo 4, incluyendo las prendas que ofrecen protección únicamente a ciertas partes del cuerpo. UNE en 13982-1 en 2005. Ropa de protección para uso contra partículas sólidas. Parte 1. Requisitos de prestaciones para la ropa de protección química que ofrece protección al cuerpo completo contra partículas sólidas suspendidas en el aire. Ropa de tipo 5. ISO 13982-1 en 2004, AM1 en 2010. UNE en 13034 en 2005 más A1 en 2009. Ropa de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de prestaciones para la ropa de protección química que ofrece protección limitada contra productos químicos líquidos, equipos del tipo 6. 3.1.1. Traje antisalpicaduras. Consisten en una especie de mono antiestático con buzo que no lleva incorporados guantes ni botas, con una cremallera en el centro que abarca su mitad superior. Considerados como nivel 2 de protección en intervenciones de bomberos. Se trata de trajes con excelente resistencia a la tracción, ignición y a la penetración de agentes tóxicos o infecciosos bajo presión. Sin embargo, fallan en lo que a resistencia al punzonamiento y a la llama se refiere. No son estancos, por tanto su uso es limitado, ofreciendo protección frente a líquidos en forma de chorro a presión, ya que tienen gran resistencia a la permeación. Es interesante resaltar en este punto que la permeación a través de una barrera impermeable ocurre con el transcurso de 3 fases. En primer lugar, la adsorción, que es producida en la superficie del traje, pasando por la difusión de unas capas a otras y terminando en la desorción del producto al interior del traje. Según la clasificación basada en las normas europeas que acabamos de ver,
Estos trajes antisalpicaduras pertenecen al tipo 3 y se emplean como su nombre indica, cuando hay riesgo de salpicaduras de líquidos tóxicos o corrosivos en baja concentración y sin emanación de gases. Un caso típico de empleo de estos trajes es para efectuar la descontaminación tras una intervención. No es apto para atmósferas con riesgo de incendio. Si se diera este caso, se debe colocar debajo del traje antisalpicaduras el traje de intervención en fuego, nivel 1 de protección antes visto. Las botas deben quedar debajo del traje, y tanto estas como los guantes colocados encima de otros de algodón y de látex, y la cremallera van selladas con cinta americana. La máscara de pulpo para el ERA debe ir también encintada. En cualquier caso, la colocación y retirada del mismo se hará con suavidad y sin tirones para evitar dañarlo. Un modelo de estos trajes es la marca Microguard de Microchem. 3.1,2. Traje estanco a gases. Considerados como nivel 3 de protección en intervenciones de bomberos. Su uso es para enfrentarse a vapores y gases de sustancias peligrosas, es decir, cuando se va a estar expuesto a ellos. Su uso encima del nivel 2 no está permitido, debiendo ser la ropa de uniforme o ropa de parque la que portemos debajo del traje. No es antiestático y tiene poca resistencia contra los punzonamientos y las llamas, sin embargo ofrece muy buena respuesta en la permeación y las salpicaduras. Uno de sus principales inconvenientes es la reducida movilidad y visibilidad a que se ve sometido el bombero. Se trata de un mono de una sola pieza con las botas y los guantes incorporados, capaz de proteger tanto al usuario como al ERA que porta. Debido a su considerable peso, cerca de 4 kilogramos, integra un cinturón para sujetarlo al cuerpo del bombero en la parte interna. Es hermético y dispone de válvulas, 2 para ser exactos, que se encargan de exhalar el aire cuando la presión interior ha alcanzado un valor prefijado ya por el sistema. Si nos referimos a la clasificación europea, estos trajes entrarían dentro de la categoría primera. La marca DuPont es muy común en los distintos 6. Si después de una intervención el traje estanco a gases no ha sufrido daños y está en buenas condiciones, puede reutilizarse para más servicios, previa descontaminación tal y como ha sido explicado en el tema destinado a materias peligrosas. 3,2. Aproximación y penetración al fuego. La norma en 1486 en 2008 regula las ropas de protección para bomberos. Métodos de ensayo y requisitos relativos a las ropas reflectantes para trabajos especiales de lucha contra incendios. Existen dos tipos, por un lado los de aproximación y por otro los conocidos como trajes de penetración al fuego. Resulta evidente pensar que estos últimos constan de un mayor número de capas, siendo por tanto más pesados. Cualquiera de ellos suele incorporar un alojamiento interior que deja sitio para el ERA. Se trata de trajes que ofrecen una buena reflexión del calor y aislamiento, dando lugar a diferencias de temperatura de hasta 1000 grados Celsius entre el exterior y el interior del traje. Su flexibilidad y peso ligero confieren al bombero encargado de la intervención con él una determinada movilidad que pueda garantizar el éxito en el servicio. Su fabricación consiste en la integración entre distintas capas encargadas de formar una barrera de vapor, algunas, y otras la más externa, de reflejar la radiación del calor producida por el incendio. Para cumplir estos objetivos los fabricantes trabajan con varias clases de fibras y materiales, desde el algodón ignífugo hasta el Nomex o el Kevlar, de los cuales ya hemos hablado en este tema, pasando por la fibra de vidrio o la lana metalizada. En cualquier caso, materiales retardantes al fuego. Aspecto importante en estos trajes es que no exista ninguna parte del bombero expuesta a la radiación del fuego. Para ello una capucha con protección pectoral que se coloca una vez puesto el traje, unas manoplas y un cubrebotas. 3,3. Trajes secos. Se trata de trajes empleados para el buceo o en aguas que se prevé puedan estar contaminadas completamente estancos, de manera que el bombero nunca llega a tener contacto con el agua en la que se esté desarrollando la intervención. Esto se consigue gracias a los materiales con los que están fabricados, ya sea a base de trilaminado de nylon y butil, o neopreno,
y a la calidad de sus costuras reforzadas y vulcanizadas. La vulcanización es el proceso mediante el cual se calienta el caucho en presencia de azufre, con el fin de volverlo impermeable y más resistente. A pesar de esto, los puntos más débiles de este tipo de trajes son por un lado las cremalleras, las cuales es importante que sean limpiadas exhaustivamente tras una intervención además de bien lubricadas, y por otro las distintas aberturas que posee, cabeza, manos y salidas de válvulas. A través de dichas válvulas el bombero puede regular el volumen interior del traje, en base a sus necesidades durante la inmersión. Se trata de dos válvulas de inflado, parte inferior, y de purga, parte superior, gracias a las cuales se puede controlar la flotabilidad. El traje debe colocarse siempre sobre la ropa de uniforme o ropa de parque, y ayudado por dos compañeros, poniendo especial celo en no dañarlo durante su colocación, por ejemplo clavando las uñas a la hora de tirar de las mangas. Antes de introducirse en el medio acuático, se procederá a abrir la válvula de purga y doblarse sobre sí mismo, posición fetal, para expulsar el aire interior del traje. De lo contrario, el interviniente flotaría demasiado y no sería cómoda la inmersión. Una aplicación previa de agua con jabón en las manos puede facilitar la puesta del equipo gracias a un mejor deslizamiento. Tras la intervención y posterior descontaminación, lavado y lubricado, se guardará alejado de la luz solar y la humedad y con la cremallera abierta. Un buen sistema es colgarlos de las botas, aunque esto no siempre es posible, por ejemplo si se transporta en el camión. Si no hubiese más remedio se plegarían pero ejerciendo sobre ellos la menor compresión posible. 3,4. Trajes de buceo. Otro tipo de equipos con los que también contamos son los de buceo. Se trata de trajes de neopreno, existentes en distintos grosores en función de la temperatura del agua. Pueden ser de una o de dos piezas. Cuentan además con distintos accesorios como son guantes, escarpines, capuz, así como de elementos imprescindibles para llevar a cabo la inmersión, como el chaleco jacket en el que va integrada la botella de aire, cinturón de plomos, entre otros.